Muchísimas gracias a todos por estar acá presentes. Estamos muy contentos con la convocatoria. Es un tema que evidentemente interesa mucho a Moni, así que tenés una gran responsabilidad. Eh, es nuestra primera charla de un ciclo de charlas de 3 temas y 3 oradores, así que manténganse conectados porque si quieren seguir aprendiendo, se van a ir enterando de las próximas charlas también. Para los que no conocen rápidamente, EIDICO y Revista Tigris somos quienes organizamos este ciclo de charlas. EIDICO es una empresa de servicios que ofrece desarrollos inmobiliarios y la revista Tigris es un medio más importante. Ya casi estamos por cumplir 30 años, lo cual en Argentina no es poco. Y bueno, nos interesa poner a la persona en el centro, ¿sí? O sea, para nosotros aportar contenidos de este tipo es entender que nuestra comunidad de clientes, los amigos, las familias, los que no nos conocen, es importante que para nosotros poder aportarles valor, ¿sí? Como a través de esta charla. Bueno, ¿acá me escuchan bien? ¿Se me congela? ¿Me avisan? ¿Se Te escucha congelás, bien? pero se escucha perfecto. Ok, bien, sí, porque estoy aquí con me aparece el cartel de la conexión. Bien, bueno, dicho esto, voy a presentar a Moni. Mónica Fernández es periodista especializada en finanzas. Ella colabora en medios, por ejemplo, el Diario de la Nación, y también tenemos el honor de que participe escribiendo para nuestro blog, que está también en nuestro Instagram, haciendo entrevistas, aportando contenido, así que la elegimos para que arranque nuestro ciclo de charlas. Moni, te dejo la palabra y bueno, estamos atentos a escuchar todo lo que tenés para compartirnos. Es una gran alegría para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Pili. Bueno, primero, mucha responsabilidad en iniciar este ciclo de charlas y muy contenta de poder hacerlo. EIDICO para mí es una casa querida, un lugar querido. Así que espero que podamos exprimir esta hora para poder hablar de cómo gestionar mejor nuestras finanzas personales en el corto plazo, pero también en el mediano y largo plazo. Si me dan un minuto, voy a compartirles una presentación y ya arrancamos para que este tiempo, esta hora que tenemos, nos rinda al máximo. Y la idea, ¿ustedes ven bien la presentación? ¿O les queda cortada? Porque yo tengo al costado. Moni, se Por ve eso ustedes... perfecto. Me olvidé de decir algo. Todas las preguntas que tengan, porque seguramente haya muchas, las volcamos en el chat y en los últimos 5 o 10 minutos vamos a expresar las que más representativas, ¿sí? Así que están invitados a participar. Moni, yo la veo perfecto a la presentación, ¿eh? Perfecto, bárbaro. Bueno, entonces ahora sí vamos a arrancar con este tema que nos convoca y que seguramente a todos nos tiene como bastante alertas para poder gestionar, como les dije antes, mejor nuestras finanzas personales en un contexto que no es fácil. El objetivo, perdón, a ver si yo puedo... Ah, ahí está, ahora sí, porque me tapaba las caritas que tenía al costado. Ahora sí. Formalmente les doy la bienvenida y el objetivo de esta charla es que puedan llevarse herramientas concretas para gestionar, como les decía recién, mejor sus finanzas personales y su dinero en un clima que es de incertidumbre económica como el actual. Pero yo quiero ir un poco más allá, no me quiero quedar en el corto plazo, en qué hacemos de acá hasta las elecciones, de acá hasta diciembre. Mi objetivo es que con estas herramientas les sirvan para pensar y construir nuevos hábitos en torno al manejo del dinero, porque ahí está la clave, en los hábitos que nosotros tenemos respecto de nuestros ingresos y respecto de la manera en que nos manejamos con el dinero. Y que esos hábitos los puedan acompañar no solo en sus decisiones de corto plazo, sino que sean una brújula, una especie de GPS para alcanzar el bienestar financiero. De alguna manera mi obsesión siempre que doy estas charlas o que doy cursos es que puedan tener bienestar financiero. Ni siquiera hablo de libertad financiera, que me parece que es una palabra
demasiado grande en la Argentina de hoy, pero sí todos podemos llegar a tener bienestar financiero. ¿Y qué quiere decir el bienestar financiero? No estar, que el dinero no sea una fuente de preocupación. Ay, no sé por qué no pasa. Ahí está, perdón. Que el dinero no sea una fuente de preocupación, sino que sea una herramienta para alcanzar nuestros objetivos. Y lo primero que quiero que ustedes puedan entender es que a pesar de la coyuntura y a pesar de lo complicado que nos pueda parecer el corto plazo, tenemos que movernos constantemente entre dos tiempos: el corto plazo y el largo plazo. Y las decisiones financieras que tomemos, las tenemos que tomar permanentemente en esos dos planos. Mejorar el hoy sin descuidar el mañana, sin dejar de trabajar por el mañana, por ese mediano largo plazo. Es decir, no quedarnos en que el contexto es muy desafiante y entonces solo me puedo ocupar del hoy. No, vamos a hacer el esfuerzo de trabajar constantemente en estos dos planos. Muy resumidamente, y esto es lo que vamos a ver a lo largo de la charla, para mejorar nuestro corto plazo y que obviamente después va a repercutir y nos va a servir en el largo, vamos a hablar de presupuesto, cómo mantener un presupuesto equilibrado, cómo controlar deudas, manejar eficientemente los pesos, aprender a lidiar con la inflación y la desvalorización constante de la moneda. Y para eso van a aprender herramientas. Y por otro lado, en el largo plazo, nuestro objetivo o lo que nos tiene que desvelar es generar capital de respaldo en activos que nos den seguridad. Ahorro en moneda fuerte, ahorro que después se empiece a convertir en inversión, en distintas inversiones, desde inmuebles, activos financieros, muchas opciones podemos tener, pero lo importante es generar ese respaldo que nos dé tranquilidad y que nos permita alcanzar los objetivos y las metas, prepararnos para el retiro, un tema muy importante. Si ustedes están tomando nota, les pido que subrayen la palabra retiro. Es algo que a muchos a lo mejor les parece lejano, pero tenemos que empezar a ocuparnos desde el hoy para ese mañana que parece tan lejos y obtener finalmente renta pasiva, es decir, ingresos que no dependan solo de nuestro trabajo, de la cantidad de horas que podamos estar dedicándoles a trabajar. Ahora sí, sin más resúmenes, vamos a arrancar con las herramientas de corto plazo. Y ahora los invito, para romper un poquito el hielo, que en el chat me respondan esta pregunta. Si yo les pido que definan sus sentimientos respecto al presente económico, ¿qué es lo que sienten? En una o dos palabras, ¿cuáles son las primeras palabras que se les vienen a la cabeza? Mientras ustedes van escribiendo en el chat, libremente, si tienen ganas, yo les voy a mostrar el resultado de una charla que di hace muy poquito y estoy segura que lo que ustedes están escribiendo en el chat, que después lo voy a mirar, se parece mucho a esta nube. Incertidumbre, estrés, temor, inestabilidad, desconcierto, miedo al futuro, muchos nervios. Entonces el desafío hoy es tomar acción sobre esta nube de incertidumbre y transformarla en algo positivo, es decir, nosotros tomar las riendas de este tema, ocuparnos y no preocuparnos. Hay que ocuparse en esta situación, en estos tiempos inciertos, es necesario ocuparse. Ya no podemos dormir en eso de, bueno, vamos viendo. Hay que ocuparse de la gestión de las finanzas personales y de la gestión del dinero, de corto y de largo plazo. Y una de las cosas que nos lleva a aumentar nuestro estrés y nuestra incertidumbre son los errores que sin darnos cuenta cometemos en torno al dinero. Y a medida que yo vaya leyendo, seguro muchos de ustedes se sienten identificados. No tener un presupuesto claro es uno de los primeros errores y aunque quizás no les parezca algo tan relevante, es como la pieza fundamental o la pieza angular de todo lo que vamos a estar viendo durante esta hora. No revisar los gastos, los débitos, no saber dónde se va el dinero, no tener control sobre el dinero. No tener ahorros,
no tener un propósito, no tener objetivos. Es muy importante tener objetivos que nos entusiasmen a ordenar las finanzas personales para poder lograrlos. Objetivos chicos, objetivos más grandes, lo vamos a ir viendo a lo largo de esta hora, es algo también que tienen que subrayar, que tienen que poner el foco ahí. Algo muy común en estas épocas en las que el dinero se desvaloriza tan fácilmente es gratificarnos a través de compras, a través de gastos no planificados, porque sentimos que el dinero se nos escurre por las manos, que es difícil llegar a concretar sueños o objetivos que tenemos, entonces esta gratificación inmediata de alguna manera es como una medicina de corto plazo. Y otro error muy común es posponer las decisiones financieras pensando esto del típico, el mes que viene, cuando me aumenten el sueldo empiezo a ahorrar, cuando logre el ascenso que me prometieron, ahí empiezo a hacer una planificación financiera. Y lamentablemente está comprobadísimo que el problema no está ahí. La raíz del problema no es cuánto ganamos, si bien sé que es una situación difícil y que muchos les cuesta mucho llegar a fin de mes. El ganar más no es la solución. Cuando nosotros no tenemos buenos hábitos financieros, si ganamos más, 100% seguro vamos a gastar más. Entonces tampoco va a ser el momento de cumplir con esa planificación financiera que nos habíamos prometido a nosotros mismos. Para empezar a ordenar el corto plazo, vamos a trabajar sobre 3 ejes fundamentales, que es ordenar, gestionar y potenciar el dinero. Para eso nos vamos a basar en aprender qué es un presupuesto y cómo se hace y cómo usarlo a nuestro favor. También controlar las deudas, saber exactamente cuál es nuestra situación financiera, empezar a tener ahorro, a formar un fondo de emergencia, esta es otra pieza fundamental, y hacer un uso estratégico tanto de tarjetas de crédito como de la gestión de la liquidez. La liquidez es el dinero que tenemos para usar durante el mes y medio. Ese dinero que está líquido, que probablemente esté en una caja de ahorro, y vamos a empezar a aprender algunas estrategias para poder potenciarlo. ¿Qué es un presupuesto? ¿Cuántos de ustedes de acá llevan un presupuesto detallado? Me encantaría tener más tiempo y poder charlarlo. Normalmente es algo que se empieza y se abandona, que cuesta mucho hacer el esfuerzo de registrar absolutamente todos los gastos que hacemos, porque lo que no se mide no se controla y también lo que no se ve es como que no existe. Entonces, de alguna manera nos genera una falsa ilusión que está todo bajo control. Pero en realidad, si no sabemos dónde va nuestro dinero, no podemos tomar ninguna decisión. El presupuesto es clave porque nos da información para saber dónde estamos parados, cuál es nuestro hoy, cuál es nuestra realidad, y valga la redundancia, nuestra realidad real, no lo que nosotros pensamos, no nuestra percepción, nuestra realidad. Si nosotros ganamos 100 y gastamos 120 con tarjeta, nuestra realidad no está bien. Ahí hay algo que hay que corregir. Hay que ver cuál es la canilla por la cual está goteando de más. Y una vez que lo identificamos podemos trabajar sobre eso, si no, no hay manera de corregir esos desajustes. Muy brevemente, para hacer un presupuesto tenemos que identificar gastos fijos, gastos variables y poner un porcentaje de ahorro. Yo a esto lo llamo pagarle a mi yo de mañana. Igualmente ahora vamos a hablar específicamente sobre ahorro, pero si el ahorro no lo ponemos como un gasto fijo más, seguramente a fin de mes no queda un centavo para ahorrar. Entonces lo tenemos que poner como una prioridad. Tenemos que identificar esta canilla que gotea, estos gastos hormigas, y estar muy atentos al efecto de la inflación. Tenemos el dato del mes pasado, 12% de inflación, una inflación que seguramente se mantendrá similar o algo superior en estos meses que siguen hasta fin de año, y eso nos obliga a ajustar por inflación nuestro presupuesto permanentemente, porque si no al mes siguiente vamos a tener un desfasaje. Entonces
hay que hacer un control muy exhaustivo. La inflación es algo que no nos permite distraernos un solo minuto. ¿Cómo podemos llevar un presupuesto? Lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en alguna app de tantas que hay para llevar control de gastos, en el viejo y querido papel y lápiz, libretita, cuaderno, cada uno lo que les resulte más fácil. El que necesite un Excel después me puede escribir a mi Instagram, me pueden mandar un mail, lo que sea, y yo les mando una planilla de Excel o la pueden descargar de mi página web, pero lo importantísimo es que se acostumbren a incluir todo. Este proceso les va a llevar un tiempo, no es mágico. Pueden aprovechar a cargar, por ejemplo, todos los datos de agosto que tengan, con todos los pagos que se hacen con tarjeta de crédito, eso facilita bastante, para ya poder tener agosto, ahora cargan septiembre y octubre, y entonces ya en 3 meses van a tener una idea real de cuál es su situación financiera al día de hoy. Y les decía que otra pieza fundamental es el ahorro, y que es una parte esencial de la salud financiera, tanto personal como familiar. Y acá vuelvo sobre lo que les decía recién, que se ahorra antes de gastar. De ninguna manera nos podemos permitir ahorrar después, porque no va a quedar nada para ahorrar. Ustedes se preguntarán, ¿y cuánto hay que ahorrar? Bueno, si vamos a los libros de finanzas, ustedes seguramente van a leer el famoso 20%, 30%, pero cuando la situación económica es compleja, muchas veces uno no puede ahorrar el 20%. Y acá voy un poquito para atrás a esto que yo les decía de gratificarnos con cosas inmediatas, gastar esos pesos que a lo mejor podían quedar de excedente porque decimos, bueno, igual es poco, no va a servir para nada. Y ahí hay un error grave porque cualquier peso que uno pueda ahorrar sirve. Primero sirve para generar el hábito. Y segundo, para empezar a hacer de a poquito cada uno de estos fondos que necesitamos para poder tener tranquilidad financiera. Primero, un fondo de emergencia, después fondos que nos permitan ir cumpliendo objetivos. Y detrás del ahorro está esto, ¿no? Cumplir los sueños y los proyectos. Y ustedes me van a preguntar si esto es fácil, y desde ya les digo que no es fácil. No es fácil ahorrar. Ahorrar es difícil, es muy difícil, pero es difícil para todos. Para los que ganan poco es mucho más difícil. Para los que ganan mucho también es difícil, porque, insisto, es una cuestión de hábito. Y es una cuestión de gimnasia. Vieron que la gimnasia al principio cuesta, cómo cuesta ir al gimnasio y hacer los abdominales y demás. Pero después se vuelve como energizante. Y con el ahorro es lo mismo. Cuando uno se da cuenta que puede ponerse una meta y alcanzarla, yo les puedo asegurar que genera más energía y más ganas y más compromiso de separar una parte para ahorrar o intentar generar algún ingreso extra que vaya directamente al ahorro. Esto es todo un hábito, es un hábito en el cual se involucra toda la familia, en el cual se involucra la pareja. No, lo podemos hacer por células aisladas, pero en una familia está bueno que todos puedan colaborar y todos puedan ponerse la camiseta del ahorro para lograr un proyecto o un objetivo familiar que a todos nos guste, que a todos nos entusiasme. Para poder aprovechar al máximo este tiempo, cada tema lo voy a hacer cortito, después en preguntas podemos ahondar un poco y si no, les repito, pueden escribirme y trato de ayudarlos o de explicarles. Vamos con las herramientas de corto plazo que nos van a ayudar en un contexto de alta inflación. Lo primero es tener un calendario de pagos muy bien armado y diseñado. ¿Qué quiere decir un calendario de pagos? Yo tengo que saber exactamente qué día vence la luz, qué día vencen las expensas, qué día vence el gas, el colegio de los chicos y demás. Y voy a pagar exactamente ese día, ni un día antes. ¿Por qué? Porque otra vez, en un contexto de mucha inflación y de tasas de interés muy altas, no me puedo atrasar porque me cobran muchos intereses o punitorios. Pero tampoco me tengo que adelantar, porque esos pesos que yo tengo en mi poder los puedo hacer rendir hasta el día que pago el colegio, hasta el día que pago las expensas. Los que trabajan, por ejemplo, en relación de dependencia y tienen la suerte de cobrar
el último día del mes, o el primer día, pero puntual, el primer día del mes, muchas veces tienen 10 días para poder ganarse esto que ven acá abajo, ¿no? Invirtiéndolo en fondos comunes de inversión de money market, que ya les voy a explicar de qué se trata, o las famosas cuentas remuneradas, no en la caja de ahorro del banco, no en la caja de ahorro que da 0% de interés, no nos da nada. Cuando el dinero lo tenemos invertido en estos instrumentos de cortito plazo, pero que generan una tasa o que pagan una tasa de interés cercana al 100%, nuestro dinero en 10 días, en 20 días, puede generarnos un extra. Ese extra puede ayudarnos a llegar un poquito mejor a fin de mes, puede ser un extra que usemos para ahorrar, puede ser un extra que usemos para darnos un gusto, y el que llega muy, muy justo puede ser la diferencia entre pagar la luz o no pagarla, llegar a pagar el gas o no pagarlo. Entonces, tenemos que aprovechar cada oportunidad que tenemos para hacer rendir el dinero. Para los que no saben de qué se trata, los fondos comunes de inversión son herramientas, las vamos a ver un poquito más adelante. Es una forma de inversión colectiva. Todos ponemos dinero en un fondo que es administrado por una sociedad gerente de fondos comunes de inversión y que lo que hace es invertir ese dinero para que genere un rendimiento de acuerdo al objetivo que cada fondo tenga. En este caso, los fondos que se conocen como de money market o de dinero o de liquidez inmediata, los pueden encontrar en sus bancos, en el home banking. Todos los bancos tienen un fondo común de inversión de money market. Lo que nos dan es la posibilidad de poner el dinero y sacarlo cuando queremos e inmediatamente vuelve a nuestra caja de ahorro. Es decir, no tenemos que esperar ningún plazo entre que decidimos sacarlo y se acredita. En el banco, en los horarios bancarios, ese dinero está disponible inmediatamente. Acá les dejo una cuenta que ustedes pueden hacer, la tasa, cómo hacer el cálculo para saber cuánto interés diario pueden obtener por ese dinero que de otra manera estaría dormido en una caja de ahorro. Las cuentas remuneradas son las billeteras virtuales, Mercado Pago, Ualá, Personal Pay, Prex. Hay muchas billeteras virtuales ahora, Naranja X, que compiten permanentemente también por generar o por atraer al usuario con una mejor tasa de interés. Estas tasas, como les decía recién, están en torno al 100% anual, y entonces no es un detalle que debamos pasar por alto, es algo que tenemos que aprender a usar a nuestro favor. El último punto, recién decía, aprender a usar de forma muy estratégica las tarjetas de crédito. Con tanta inflación, las tarjetas de crédito son nuestras aliadas, no las tenemos que ver como enemigas. Si sabemos manejarlas, si sabemos hacer un uso eficiente e inteligente de las tarjetas de crédito, nos pueden dar muchas ventajas. Primero, tenemos que conocer dos fechas claves para poder usarlas a nuestro favor. La primera es cuando ustedes miran su resumen de cuenta de la tarjeta de crédito. Los que no están tan habituados a hacerlo, cuando termine esta charla pueden buscarlo, pueden bajarlo del home banking y mirar estos datos que yo les digo. Es buscar en qué fecha cierra el periodo de facturación actual. Hoy es 21 de septiembre. Supongamos que mi tarjeta de crédito cierra hoy. Entonces, todo lo que yo consumí hasta hoy entra y lo voy a tener que pagar dentro de 10 días cuando venza el resumen de la tarjeta de crédito. Pero lo que yo consuma a partir de mañana, 22 de septiembre, recién lo voy a tener que pagar casi dentro de 40 días. Entonces, si nosotros hacemos este uso súper estratégico, el dinero que íbamos a usar para ir al supermercado, por ejemplo, y pagar la compra del supermercado, lo podemos poner a rendir en un fondo de liquidez inmediata, ganarnos esa diferencia o esos pesos extras por la tasa y pagar con la tarjeta de crédito y tener ese dinero invertido durante los 40 días hasta que la tarjeta de crédito vence. Entonces, estas dos fechas son claves. ¿En qué fecha cierra? ¿En qué fecha vence el resumen de cuenta? Lo que es importante es nunca atrasarse y siempre pagar el total del resumen, porque las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito son muy altas al atrasarnos, pero mientras estamos dentro del periodo de facturación nos estamos financiando gratis
Y eso hoy en día es un montón para aprovechar o para no desaprovechar. Otra cosa importante es anotar las cuotas, las cosas que compremos en cuotas. Nos compramos una ropa, tuvimos que cambiar la heladera, aprovechamos a pagarla en cuotas. Esa cuota tiene que estar anotada en el presupuesto como un gasto fijo, porque ya es un compromiso que nosotros asumimos. Si nosotros no lo tenemos anotado, todas las cuotas, cuando ustedes hacen un presupuesto, ven todos los meses siguientes, entonces tienen 12.000 pesos de cuota de, no sé, la campera que le compré al nene, son 6 cuotas. En los próximos 6 meses, ustedes anotan 12.000. Eso es poder hacer un cash flow, poder ir sabiendo cuánto dinero yo ya tengo comprometido. De lo que me va a ingresar, yo ya este monto lo tengo comprometido porque ya lo gasté. Entonces es importante poder visualizarlo y poder hacer bien los cálculos. Y aprovechar, por supuesto, las cuotas sin interés o las cuotas, los pagos en cuotas cuando realmente sea un bien o un servicio que necesitamos comprar, que aunque nos cobren un interés, ese costo sea inferior a la inflación. Tengan en cuenta que siempre que miren tasas de interés, es importante que no se queden con el número que les ponen más grande, que es el que dice TNA, tasa nominal anual, sino que busquen, bajen, a donde está más chiquitita la letra, ahí va a decir CFT, costo financiero total. Y ese es el que tienen que mirar para saber cuánto realmente les están cobrando por financiarlos. Si ese costo es inferior a la inflación, que muchas veces se da, porque hay alguna promoción, porque están las cuotas bajo el plan subsidiado del gobierno, los famosos ahora 6, ahora 12, ahora 3, esas cuotas, esas tasas de interés son más bajas que la inflación. Entonces, si tenemos que renovar el lavarropas, es buena idea usarlo o renovarlo de esa manera y no sacarnos el efectivo o un ahorro que tenemos o dólares que tenemos ahorrados para cambiar ese lavarropas que se rompió. Tomo un poquito de agua y ya seguimos. Díganme cómo venimos hasta acá. A ver, miro un poquito el chat. ¿Venimos bien? ¿Se entiende? Vamos a ir ahora con algo que seguro se están preguntando. ¿Cómo invierto esos pesos que tengo excedentes? ¿Cómo hago para que rindan un poco más? Y la primera idea que se les viene a la cabeza seguramente es el famoso y bien amado plazo fijo. Y verán que yo acá tengo el plazo fijo con un signo de contramano, de tachado, del plazo fijo, no va. Y les voy a explicar por qué. No es una cuestión, seguramente si ustedes leen diarios, están un poco informados de temas económicos, deben escuchar muchas veces que el plazo fijo en este contexto no es una alternativa que deberíamos tener como positiva para nuestras finanzas personales. Con una inflación que corre a un ritmo del 12 o 13% mensual, un plazo fijo que en este momento está rindiendo el 9% mensual, claramente no nos deja un rendimiento real positivo. ¿Y cuál es la diferencia entre rendimiento real y rendimiento nominal? Nominal es que tenemos más cantidad de pesos, porque el plazo fijo efectivamente nos paga una tasa de interés, y si pusimos 100, sabemos que tenemos 9.000 pesos más a fin de mes. Entonces tenemos más pesos, pero con esos pesos vamos a comprar menos en el supermercado, y a eso llamamos el rendimiento real. Real es descontada la inflación del periodo que estamos midiendo. Y por otra parte, el tipo de cambio, el plazo fijo tampoco nos da cobertura ante una suba abrupta del tipo de cambio. Y recuerden ustedes que estamos a 4 semanas de las elecciones. Después de las PASO, el tipo de cambio se disparó. Entonces, el dinero que ustedes tenían en plazo fijo perdió buena parte de su valor. No solo el valor de compra en pesos porque sube la inflación, sino porque al devaluarse el tipo de cambio, en la moneda fuerte, que es en lo que nosotros tenemos que medir siempre nuestro capital, tenemos menos capital, menos cantidad
de dólares. Entonces, la verdad, en esta coyuntura, el plazo fijo no es una buena alternativa. Por supuesto que es mejor antes que no hacer nada, pero hay otras opciones que pueden usar para ese dinero que van a tener 2, 3 meses en pesos. Siempre me gusta aclararles que en este contexto no deberíamos tener pesos en nuestra caja de ahorro o invertidos en pesos para plazos mayores a 2, 3 meses. Pasado ese tiempo deberíamos estar dolarizados. Cuanto más se acercan las elecciones y cuanta más incertidumbre hay, diría yo que ese plazo se va achicando. ¿En qué podemos invertir los pesos para 2, 3 meses? Los fondos comunes de inversión vuelven a ser una alternativa. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy flexible, muy fácil de usar, que nos da la posibilidad de entrar y salir cuando queremos, a diferencia del plazo fijo en el que tenemos que estar como mínimo 30 días invertidos y durante ese tiempo no nos podemos mover. Los fondos comunes de inversión tienen muchas alternativas, hay mucha cantidad de fondos comunes de inversión, pero hay dos que en este contexto pueden resultarles útiles para manejar pesos. Uno son los fondos comunes de inversión que ajustan por inflación, por el coeficiente SER, y otro tipo de fondos que pueden mirar o por lo menos evaluar de acuerdo al momento económico en el que estemos, porque esto es tan dinámico que no sabemos la semana que viene en qué nos puede encontrar. Pero los fondos comunes de inversión o los activos que ajustan por el dólar oficial, que se llaman dólar link, también pueden ser una alternativa. Ninguno de estos dos fondos comunes de inversión les van a dar un rendimiento asegurado, como es el caso del plazo fijo. Eso es muy importante que lo entiendan. Cuando uno piensa y empieza a invertir, tiene que conocer exactamente cómo funciona cada instrumento para después no sorprenderse con los resultados. El rendimiento va a ser variable. ¿Y qué lo va a determinar? En un caso la inflación, en el otro caso la devaluación o la suba, mejor dicho, del tipo de cambio oficial en los dólar link. Y muchas veces no es ese traspaso, sube la inflación 10%, no se traspasa exactamente ese 10% a un fondo común de inversión, porque hay otros factores que juegan, pero en el tiempo, en ese plazo de 2, 3 meses, en general nos dan una buena cobertura respecto de la inflación o incluso un poquito más. Lo importante en estos contextos siempre es primero preservar el capital, generar ganancias cuando el clima es tan incierto implica necesariamente asumir más riesgo y quizá no es lo que queremos. Entonces, primero preservamos el capital, ese dinero que tanto nos cuesta ganar mes por mes. Resumiendo un poco lo que son los fondos comunes de inversión, son herramientas flexibles, herramientas que yo siempre digo son la puerta de entrada al mundo de las inversiones, porque no requieren que nosotros tengamos un manejo, que sepamos mucho de inversiones, porque el manejo está a cargo de un profesional, que es el que va a decidir en qué se invierte, qué se compra, qué se vende, y nosotros simplemente vamos a poner nuestro dinero con un objetivo. Si el objetivo es inflación, si el objetivo es dólar link, puede haber fondos de acciones argentinas, ese es otro objetivo. Y cada tipo de fondo tiene un riesgo diferente que nosotros tenemos que aprender a leer y a medir antes de invertir. ¿Cómo me cuesta pasar? Ahí vamos. Vamos con un resumen de lo que es el manejo de dinero en el corto plazo y después nos vamos a meter de lleno en la parte que más me gusta, que es el mediano y largo plazo. Porque el hoy es bastante desafiante, pero si pensamos de acá a 5 o 10 años, seguro vamos a estar mejor y tenemos que empezar a trabajar hoy por ese mañana que hoy parece lejano. Vamos a resumir un poco. Sí o sí hacemos rendir los pesos durante el mes. Si están tomando nota, pueden anotarse este cuadrito. Sí o sí, no hay chance, no podemos dejar dinero inmovilizado. Podemos usar las cuentas remuneradas, podemos usar los fondos de liquidez o fondos de money market. Está muy bien usar las tarjetas de crédito, veámoslas como amigas y no como enemigas.
podemos exprimir todas las ventajas que tiene una tarjeta de crédito para financiarnos a menor tasa que la inflación, para poder jugar con este plazo hasta que hasta que vence la tarjeta de crédito y tenemos que pagar. Para los pesos que tenemos a 30, 60 días, buscamos rendimientos reales e intentar superar la inflación. Podemos usar para eso fondos comunes que tengan ajuste SER o fondos comunes de inversión que estén vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial. Hasta acá tenemos un panorama de qué es lo que se puede hacer con los pesos y con nuestras finanzas personales en el corto plazo. Cómo nos ordenamos, cómo empezamos a gestionar el ahorro, que ahora nos va a servir para esta segunda parte, y cómo podemos invertir el dinero para que no se nos derrita por efectos de la inflación. A mediano o largo plazo, lo que nosotros tenemos que hacer es generar capital, crear capital que es el que nos va a dar bienestar financiero. Y de alguna manera ese capital es como un puente, ¿no? Un puente que nos lleva a ese bienestar. Y el bienestar financiero lo que nos da es, o el dinero, mejor dicho, que nos da bienestar, nos da libertad. Cuando nosotros tenemos controladas nuestras finanzas personales, tenemos libertad de decisión. Eso es muy importante. Cuando uno está desordenado financieramente, toma malas decisiones, porque ante cualquier imprevisto no tenemos red, no tenemos un ahorro, un fondo de emergencia, y eso hace que tomemos decisiones desesperadas y muchas veces no sean las mejores decisiones. Y también nos da libertad, porque supongamos que queremos cambiar de trabajo, que queremos emprender en algo, tener nuestras finanzas ordenadas nos da la libertad de tomar esas decisiones, de emprender, de cambiar de trabajo y demás. Además, por supuesto, de lograr objetivos de mediano y de largo plazo. Yo llamo a esta etapa la etapa de poner en marcha el GPS. Y el GPS, así como nosotros ya no concebimos subirnos al auto y emprender una ruta para irnos a Córdoba, para irnos a Mendoza y no poner un GPS. Ir así como a tontas y locas o a las buenas de Dios. Hacemos un plan, trazamos un plan, una ruta por la cual vamos a ir. Y puede haber pequeños desvíos, podemos parar en el medio, pero siempre tenemos nuestro objetivo bien fijo y lo marca el GPS. Entonces, tenemos que tender un puente entre nuestro presente y nuestro futuro. En el medio va a haber todo esto. Yo les pongo la casa, vamos a tener hijos, nos vamos a comprar un auto, planificar viajes, vamos a estudiar, vamos a pagarles el estudio a nuestros hijos. Son todos objetivos que requieren de dinero y requieren, para poder disfrutarlos, tener otra vez las finanzas ordenadas. Y algo que es fundamental y que también me gustaría que se lo puedan grabar para tenerlo presente cuando vuelvan a acordarse de esta charla, es que entre este presente y el futuro tenemos un gran signo de interrogación. Sabemos hoy cómo estamos y con qué contamos, pero nosotros no sabemos cuántos años vamos a vivir. Hoy la expectativa de vida es muy superior a lo que era hace algunos años atrás. Entonces hoy perfectamente podemos vivir hasta los 90, 91, 100. Y tenemos que estar previendo desde hoy cómo vamos a poder vivir con buena calidad de vida y con recursos para mantener nuestro estándar de vida, para lo que trabajamos toda la vida. Entonces es muy importante pensar desde jóvenes en este futuro, en este plan a futuro o plan de retiro. Y por otra parte, al ser una incógnita cuántos años vamos a vivir, también nos tenemos que preparar para el eventual caso que no vivamos muchos años y dejar a nuestra familia protegida ante esa eventualidad que a nadie le gusta pensarla, pero que de hecho puede suceder. Entonces, constantemente tenemos que tener esto en la cabeza.
tenemos que prepararnos para el futuro, disfrutar el presente. Nadie habla de no disfrutar, de no gastar dinero en cosas que nos den placer, pero ir generando los fondos y los recursos necesarios para tener estas dos facetas o estas dos partes bien cubiertas, especialmente cuando tenemos hijos, en lo que es el corto plazo, una eventualidad, una enfermedad, un fallecimiento, lo que sea, decir, bueno, mi familia va a quedar cubierta, mi familia va a tener un fondo con el cual empezar a rearmarse, y si vivo muchísimos años voy a tener con qué complementar la jubilación. Todos sabemos que lo que nos aporte la seguridad social va a ser mucho menos que lo que recibimos en actividad. Entonces hay que prepararse para ese momento. ¿Y qué es lo que interfiere con esa preparación o con ese puente entre el presente y el futuro y ir alcanzando distintos objetivos en el medio? Es el sesgo del presente. Hay un tema que a mí me gusta mucho, que es la economía conductual. A lo mejor ustedes escucharon alguna vez hablar de eso. Si no, los invito a que investiguen sobre ese tema. La verdad que es muy interesante, es cómo la psicología nos juega de alguna manera malas pasadas o nos hace trampas nuestra propia psicología para tomar buenas decisiones financieras. Y el sesgo del presente es esto: vivir el hoy, darme todos los gustos hoy sin pensar, pensando siempre que después vamos a tener tiempo de enmendar lo que no hicimos. Nos queda 5 minutitos, 10, en el que nos vamos a concentrar en cómo generar capital a largo plazo. Y lo importante es tener, por una parte, por un lado, plantear objetivos. Otra vez, todos estos dibujitos tienen la idea de inspirarlos a pensar en esos objetivos, desde comprarnos nuestra propia casa, irnos de viaje, pueden ser objetivos más chicos, puede ser ir a un concierto que nos importa mucho y que las entradas son muy caras, puede ser hacer una reforma, otra vez estudiar, prepararnos para cuando seamos ancianos, cuando sea el momento del retiro. Entonces, tómense tiempo para definir esos objetivos, escríbanlos, hagan un presupuesto para cada uno de esos objetivos, establezcan un plazo. A esto se lo llama que los objetivos sean objetivos SMART, que sean objetivos que realmente se pueden cumplir. Nosotros nos comprometemos con ese objetivo al escribirlos, al ponerlos registrados, estamos generando un compromiso. Otra vez, acá figura el fondo de retiro, que es algo que no podemos dejar de tener en cuenta. Y empezar a convertir el ahorro, todo ese capital que con esfuerzo vamos juntando, en inversión. ¿Cuál es la gran diferencia entre ahorrar e invertir? Que el ahorro, aunque ahorremos en dólares, no va a crecer. El ahorro, si tenemos $100, $200, $1.000, $100.000, los vamos a ir a buscar dentro de 10 años y va a ser la misma cantidad de dinero. Cuando uno invierte, lo que busca es hacer crecer el capital. Y como les digo que esa inversión siempre tiene que estar dolarizada, en la Argentina no podemos hacer inversiones en pesos, hay 3 grandes alternativas de inversión que, aunque pongamos pesos, nos mantienen siempre atados a una moneda fuerte y estable como es el dólar. Las inversiones inmobiliarias, en cualquiera de sus segmentos o en cualquiera de sus unidades, sean las unidades más pequeñas, como puede ser un lote, una cochera, más grandes, una casa, un departamento, generan, por un lado, un capital que estamos preservando, porque siempre la inversión inmobiliaria genera preservación de capital, mantiene y defiende muy bien su valor en el tiempo. Es una de las inversiones que a los argentinos especialmente nos hace sentir más seguros. Y también después nos permite obtener renta a partir de esa inversión. Podemos obtener ganancia al vender un inmueble, al vender un terreno, al vender nuestra casa o una casa que hayamos construido y obtener una revalorización sobre eso, o, como vamos a ver después, generar renta pasiva, generar ingresos vía alquileres. La otra alternativa que nos permite dolarizarnos y que tenemos a la mano y que no es tan difícil de utilizar y nos permite también
empezar con montos pequeños, con montos chicos, para que esa inversión después vaya creciendo y a lo mejor podamos pegar el salto a nuestra primera inversión en real estate. Es el mercado de capitales a través de todos sus instrumentos, que son muchos, hay muchas alternativas, pero los que nos dolarizan son, y además nos sacan un poco del riesgo argentino en este momento, son las acciones extranjeras, que muchos de ustedes habrán escuchado nombrar, los CDRs, los famosos CDRs, de los que ahora se habla tanto. Representan acciones extranjeras, acciones como las de Coca-Cola, la de Disney, la de Google, Tesla, Apple. Hay mucha cantidad de acciones a las cuales podemos acceder desde el mercado local, y también los bonos que emiten las empresas. Se llaman obligaciones negociables. Son bonos que las empresas emiten para financiarse en el mercado de capitales, en dólares, por supuesto los hay en pesos también, y lo que nos permiten es obtener una renta fija sobre ese dinero que invertimos. ¿Con qué? Con el pago de cupones o el pago de intereses sobre ese dinero que nosotros le prestamos a una empresa para algún proyecto que tenga. Nosotros como inversores le prestamos el dinero, a cambio la empresa nos paga una tasa de interés. Cuando invertimos en la economía real, pienso en commodities, esto quizás no es tan accesible para todos, sí a través de acciones del mercado de capitales podemos invertir en empresas que que trabajen con commodities, como puede ser el petróleo, como pueden ser los granos, como puede ser incluso empresas vinculadas al oro, pero probablemente muchos de ustedes estén relacionados de una manera u otra a la economía real, a través de la economía real a los commodities, especialmente a través del campo, algo que en la Argentina hay tantas familias, tantas personas que están vinculadas al campo. Los granos, por ejemplo, son una forma de tener dólares. Cuando uno tiene un grano, tiene dólares. Entonces son todas alternativas que tenemos que mirar, son todas alternativas las que podemos empezar a ver la manera de invertir, siempre de manera diversificada. La incorporación de activos diversificados, no solo por tipo de inversión, sino por sectores de la economía, por países, por monedas, es lo que nos va a permitir crear un capital seguro, un capital que con el tiempo vaya creciendo. Y de ese capital empezar a obtener renta pasiva o ingresos pasivos, que es lo que todos queremos para nuestra propia economía, ¿no? Con los inmuebles podemos generar renta por alquiler, con el mercado de capitales podemos cobrar intereses por los bonos que tengamos en cartera o dividendos que reparten las acciones. Los dividendos son parte de las ganancias que tienen las empresas y los reparten entre los inversores. También participación en empresas o en proyectos de la economía real, pueden ser en el sector agropecuario, pueden ser también participaciones en negocios, en franquicias y demás, y eso nos genera una ganancia y un ingreso de manera periódica. Ya estamos llegando al final de esta charla, estoy mirando que nos quedan unos 5 minutos, 10 minutos para que ustedes puedan hacer sus preguntas, así que los invito a ir dejando preguntas en el chat. Seguramente están pensando, esto es fácil de lograr, ¿cuál es la clave para tener éxito en esta planificación financiera? Que este GPS nos lleve realmente a buen puerto. Y la clave es fácil y es difícil, y es la constancia. Es decir, es fácil porque todos podemos lograrlo, no es algo que haya que comprar, pero es algo que hay que desarrollar. Constancia y hábito. No hay resultados mágicos cuando hablamos de generar capital, pero el tiempo es nuestro gran aliado. Por eso, cuanto antes empecemos, mejores resultados vamos a obtener. Hay algo que se repite mucho cuando hablamos de inversiones, que es que el mejor momento para invertir y para ocuparnos de nuestras finanzas, de nuestro yo de mañana, fue ayer. El otro mejor momento es exactamente ahora. Es mañana tomando acción, desde cosas chiquitas, desde empezar a armar el presupuesto y ver cuánto puedo ahorrar, hasta llegar a cumplir objetivos y sentir que realmente podemos hacerlo y realmente podemos tener bienestar financiero. Así que espero haberlos inspirado a trabajar por ese bienestar, por ese yo del mañana,
que van a disfrutar tanto ustedes como su familia. Es decir, insisto, está bueno que sea un trabajo en equipo, porque todos vamos a sacar beneficio de una economía familiar más sana. Hasta acá llegamos con la presentación y la voy a Bueno, sacar gracias, para que Moni. puedo verlos. Gracias, súper claro todo. Qué desafío. Y bueno, ahí, Mary, si querés, compartir las preguntas que estuvieron haciendo en el chat para que Moni nos pueda responder. Tenemos 5 y cerramos. Bueno, ahí está. Moni, voy a hacer un par de preguntas acá que dejaron en el chat que me parecen interesantes. Dale. Acá uno preguntó, ¿cómo hago para atacar tantos focos si tengo un ingreso fijo? ¿Tantos focos de orden o tantos focos de gasto? Igualmente la respuesta es orden. Lo primero que uno tiene que hacer, y por eso yo insisto tanto en el presupuesto, porque es la forma de ver dónde se está yendo y si no alcanza, por dónde podemos recortar. Y el segundo paso es intentar generar ingresos extras. En estos momentos, insisto, tan desafiantes, generar ingresos extras de algún modo es siempre una buena idea. Esos ingresos extras pueden ser por un trabajo extra, por ingresos extras que generan algunas inversiones que podemos hacer si ya tienen capital. Pero lo primordial es poder identificar dónde se está yendo el dinero. Creo que apuntaba a eso la pregunta. Perfecto, gracias. Ahora te leo otra. ¿Qué inversión recomendás para seguir el índice CAC a la hora de comprar un lote mediante fideicomiso al costo? Qué buena pregunta. No hay instrumentos financieros que sigan el índice CAC, pero siempre va a tener un correlato con la inflación. Entonces, algo que ustedes pueden hacer es parte de ese dinero invertirlo en algo, por ejemplo, en uvas, que también está relacionado a la inflación, pero también está relacionado, o es un índice que se utiliza para el ajuste de los créditos hipotecarios, por ejemplo. Entonces tiene un poco un correlato. Hacer inversiones UVA, hay plazo fijos UVA, por ejemplo, para el que no se anime a otra cosa. Y también en este contexto, preservar o reservar una parte en dólares. ¿Para qué? ¿O por qué? Si se dispara mucho en algún momento, poder tener un reaseguro para poder pagar ese crédito o esas cuotas que estoy pagando. De todas maneras, cualquier cosa ajustada por inflación o ajustada por UVA los puede acercar bastante a ese objetivo. Además de los fondos comunes de inversión, que quizás no transfieren el rendimiento de manera tan directa, hay algunos instrumentos en el mercado de capitales que están directamente ajustados por SER o por UVA y que ustedes los pueden comprar de manera directa, por ejemplo, un bono ajustado, un bono de una empresa en pesos ajustado, y van a conocer, y van a conocer exactamente cuál va a ser el rendimiento que les va a dar y en qué fecha. No digo esto que vaya a machear perfecto con la cuota, ¿no? Pero por lo menos van a estar un poco más cerca. Buenísimo. Otra dice, el interés del plazo fijo no te serviría para gastos fijos y esos pesos del plazo fijo colocarlos luego en otro activo de renta con más tasa. O sea, sacarle el interés que puedas y luego usar ese dinero en otra cosa. No, lamentablemente el interés del plazo fijo, cuando lo cobras, ya no te alcanza para el carrito de supermercado que hubieras comprado. Entonces, para gastos fijos, que son ese tipo de gastos, o para el pago de las expensas, para el pago de la luz, no. En 30 días se pierde mucho valor y si ese dinero lo quieren invertir, que me parece que era la idea, ¿no? Una parte la ponen en plazo fijo y otra cosa la invierten en algo que genere más rendimiento. Cuanto más rendimiento quieran generar, más riesgo tienen que asumir. Y eso es una ley en el mundo de las inversiones.
de cualquier tipo de inversión. Siempre que buscamos mayor retorno, estamos asumiendo mayor riesgo. Entonces, no son épocas de asumir riesgo. Yo siempre digo algo, no son épocas de ponerse creativos. Hay que asegurar el capital y sobre todo hay que dormir tranquilo, porque cuando uno entra en todas estas variantes de tratar de hacer el rulo para sacarle de bebé, lo que logramos es más estrés en un contexto que ya es muy desafiante. Entonces, yo les diría que no, la verdad que no lo recomiendo, no recomiendo el plazo fijo, me parece que hoy no tiene ningún sentido. Buenísimo. Acá preguntan, ¿cuáles son las billeteras recomendadas? ¿Recomendás tener más de una, además de usar un fondo común de inversión? Lo de tener más de una billetera virtual no es mala idea por varias razones. Una, porque algunas billeteras virtuales ponen un tope a la cantidad de dinero que remuneran. Por ejemplo, remuneran hasta 200.000 pesos. Entonces, si vos tenés un excedente mayor, está bueno poder repartirlo en 2 billeteras o en una billetera y en un fondo común de inversión. Los fondos comunes de inversión no tienen ningún límite para remunerar. Pero además, las billeteras están compitiendo mucho entre ellas. Y entonces acá hay otro punto que obviamente no llegué a tocarlo porque si no se hacía muy extenso, que es aprovechar todos los descuentos y todos los reintegros que podamos tener. Las billeteras virtuales hacen muchos descuentos en las cosas que nosotros usamos normalmente, en los supermercados, en el cine, en todo. Y muchas de esas billeteras también hacen lo que se llama un cashback, una devolución, por ahí es del 5%, del 6% en el total de las compras o de algunas compras. Y bueno, siempre es un dinerito extra. No hay que despreciar ningún peso extra que se pueda generar, porque ahí es donde podemos mover la aguja. Si estamos muy justos con el presupuesto, la podemos torcer un poquito generando todos estos ahorros usando todo lo que tenemos a nuestro alcance. Usemos todas las herramientas. Bárbaro. Y piden si puedes dar un ejemplo de retiro, un fondo de retiro, perdón. Para armar un fondo de retiro, bueno, a ver, personalmente, y yo en esto soy siempre, les digo, como bastante autorreferencial, y nada, yo tengo 50 años y con mi marido sentimos que ya tenemos armado nuestro fondo de retiro para el cual trabajamos desde muy jóvenes. Y me parece que ese fondo de retiro tiene que ser diversificado. Para mi gusto tiene que tener siempre algún inmueble, porque si bien los inmuebles también varían de precio, aunque nosotros no los veamos cotizar en un mercado como vemos cotizar las acciones, a largo plazo siempre nos preservan, siempre son una fuente bastante segura de ingreso mensual. Cuando nosotros lo rentamos y cobramos un alquiler, no será el mejor alquiler, pero es algo seguro que tenemos. Entonces combinaría algún inmueble, personalmente prefiero las unidades más chicas, porque son mucho más fáciles de rentar. Con la misma inversión, a lo mejor prefiero 2 unidades más chicas que una casona enorme, que nunca generan el mismo rendimiento, pero para mí tiene que tener algo de una base de ladrillos. Una pata en el mercado de capitales. Me gustan mucho los que se llaman los ETFs o los ETF. Son un tipo de fondos, diríamos como unos fondos de inversión, se llaman fondos de inversión cotizados, que replican índices o replican sectores. Entonces uno a través de esa inversión que la puede hacer en Argentina con pesos, por montos que no son tan grandes, que a lo mejor son de 15.000 pesos, 20.000 pesos, es algo que uno puede poner por mes y decir todos los meses pongo esta cantidad de dinero en este ETF, replican índices o replican sectores, como les decía, por ejemplo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que es el índice S&P 500. Ahí están las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y eso nos permite generar capital a largo plazo. No son para el corto plazo. En el corto plazo tienen movimientos de precio, tienen volatilidad. Pero otra vez, así como decíamos de los inmuebles, uno
compra un departamento, compra un dúplex, compra un terreno como inversión y no está todos los días pensando cuánto, lo pagué 10 y hoy saldrá 9.800, hoy saldrá 10.200. No, uno lo compra como inversión a largo plazo. Bueno, en esto también hay que abstraerse del corto plazo y pensar a largo plazo y mirar los gráficos, la historia, lo que muestra. En general, ese tipo de activos a largo plazo nos da una buena cobertura y una buena rentabilidad, dolarizada, anualizada y en dólares, perdón. Entonces, con esas dos cosas, más obviamente dinero de resguardo en efectivo, y le pueden sumar los que les cueste tener la conducta o el hábito de hacer un ahorro o una inversión todos los meses durante muchos años, le pueden sumar o no un seguro de retiro es decir, un seguro de retiro que lo que hacen es ustedes aportar de forma periódica, eso se debita de la tarjeta de crédito, entonces nos evitamos las trampas o el sesgo del presente de gastarnos ese dinero en otra cosa, directamente se invierte. Da para mucho más el tema. Hay quienes dicen que los seguros de retiro en realidad tienen costos de administración y demás, que si uno lo hace por cuenta propia, puede generar más capital. Lo cual es cierto, se los digo así muy rápido, pero si yo de los 12 meses del año, 6 me voy a olvidar de hacer el aporte, es preferible pagar el costo del seguro de retiro y por lo menos asegurarme una parte para cuando tenga 65. Pero, insisto, siempre tiene que ser diversificado, un poquito de cada cosa. Nada, un poquito de ladrillo, un poquito de mercado de capitales, por ahí un poquito de seguros. Bueno, No Moni, sé si fui clara para quien lo había preguntado, pero... ¿quedó una? Sí, una más y ya vamos cerrando. Preguntan si es momento de invertir en esta época antes de las elecciones o es mejor esperar un poco. Qué pregunta, qué pregunta. Eso depende primero de la tolerancia al riesgo que tengan. Me imagino que hablan de invertir en activos argentinos, ¿no? Por ejemplo, en acciones o en títulos públicos. Van a ser meses muy volátiles. Volatilidad en el mercado de capitales es cuando los precios suben y bajan con mucha fuerza y en poco tiempo. Se mueven mucho. Eso genera mucho estrés. Para decirlo resumido, vuelvo a insistir, es momento de cuidar el capital. ¿Puede haber muchas oportunidades? Sí, como en cualquier clima incierto, puede haber muchas oportunidades hacia adelante, pero hay que ver qué tipo de inversor es quien lo está preguntando, qué perfil de riesgo tiene, y en todo caso, quienes decidan dar ese paso, háganlo con una porción pequeña de su capital. Nunca se lancen a invertir en nada con todo su capital. Siempre arranquen de a poco y van midiendo cómo se sienten con las inversiones. Moni, muchísimas gracias. Avisame si se escucha bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Creo que después de octubre te vamos a tener que volver a llamar Para ver que cómo nos quedamos hagas después de nuevas octubre. ¿qué hacemos con esto? Nuevas recomendaciones. Nada, los invitamos a que sigan a Moni en su @tudinero_xl, su Instagram. Exacto. Que sigan a la cuenta de Vico y Tigris porque se vienen una charla más en octubre sobre crianza y educación de la familia y vínculos humanos en noviembre. Así que sigan conectados y si nos lo piden, le pedimos a Mónica después de octubre una nueva charla para que nos actualice. Así que Cuando quieran nos volvemos a juntar. Muchísimas Esperemos que con gracias. mejores noticias. Por favor, con más certezas. Así que bueno, desde Ibico Con y más Ricky certezas, Tigris, exactamente. desde Ibico y Ricky Tigris les agradecemos un montón la participación y los esperamos el próximo mes y en noviembre también. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por haber estado del otro lado y a Edico y a Tigris por convocarme para abrir estas charlas. Muchas gracias.